Vamos a estar hablando de un tema que queremos darle continuidad, un tema que empezamos a conversar en el pasado episodio que ya se encuentra en el canal de YouTube para todos los que quieran darlo y evaluarlo. Hice lo correcto, la decisión más solitaria. Es un episodio en donde discutimos una realidad que le pasan a muchos de nuestros cuidadores, en donde llega el momento que tenemos que tomar una decisión que más del 60% de las ocasiones se encuentran solos en un lugar que es como esto que le estamos presentando. Ese lugar que es un pasillo regularmente solitario, frío, ese aire acondicionado que no te preguntan si tú tienes frío, si no tienes frío. Es que es así, ese olor en particular de estos lugares. Y donde llega ese momento y te hacen esa pregunta que no estamos preparados para contestar, o que pudiera ser que estemos pensando que estamos preparados, pero en realidad nunca vamos a estar preparados para esa pregunta, pero sí lo que podemos es tener una información previa. En el capítulo, en el episodio anterior, hablamos de esta decisión, hablamos de datos, hablamos de información que creemos y que entendemos que cada uno de nosotros y de nosotras debe tener pendiente, como por ejemplo, el 72% de nuestros cuidadores sufren de pensamientos intrusivos, imaginando escenarios luego de haber tomado esa decisión. El 60% de nuestras personas cuidadoras dicen que el momento de tomar una decisión como esta de significativa, esa decisión crítica, dice que se ha convertido en su momento más solitario. Y 4 de cada 10 de nuestras personas cuidadoras dicen que esa decisión fue de una manera sola, que no tenía ninguna otra persona que estuviera compartiendo con ellos en ese momento en particular. Y es por eso que hoy queremos retomar este tema, es viendo la cantidad de personas que han visto el episodio, viendo la cantidad de personas que solicitan información, pues que decidimos hacer esta continuidad, pero no enfocándola desde el momento que se tomó la decisión, no. Lo que queremos es hablar de esa continuidad, de qué siente, de qué esperamos, de qué sentimos luego que tomamos esta decisión. Porque muchas veces cada uno de nosotros vemos a la persona y vemos que la persona tiene esa peculiaridad y la vemos por fuera. Y es como si fuera un árbol. No vemos las raíces. Vemos su tronco, vemos las hojas que están verdes, que se ve fuerte, que se ve que están con esa fortaleza que aparenta tener la persona. Pero lo que no podemos ver es esa raíz, esas raíces que se van secando, que van exigiéndole a ese suelo que le dé más nutriente, que le dé más agua, por decirlo de alguna forma, y nuestros cuidadores no tienen ese recurso. Y lo que sucede es que se empiezan a gastar, se empiezan a enfermar y ocurre esa epidemia de esa depresión, ocurre esa pandemia donde vemos pues los síntomas, vemos síntomas de depresión, vemos los síntomas de ansiedad, vemos síntomas de desgaste, pero lo que hay debajo, lo que está en esas raíces, muchas veces una culpa que no tiene una razón de ser, una culpa que por nuestros pensamientos, por esas inquietudes que tenemos, nos van gastando, nos van deteriorando. Y como lo vemos es expresado en síntomas que le ponemos etiquetas, etiquetas como depresión, como ansiedad, como desgastes, pero necesitamos irlos trabajando. Y es por eso que hoy queremos hablar de ese paciente cero, de ese estrés crónico que hace que ese cortisol suba. Y ese cortisol al subir puede provocar insomnio, presenta síntomas generalizados, presentan alteración, presentan enfermedades que van desde enfermedades del corazón hasta alteraciones emocionales y hasta el punto de que ese cuidador, de que ese paciente invisible puede llegar a colapsar. Por eso que hoy queremos conversar. Es por eso que hoy te invito
a que si estás aquí, compartas el episodio, compartas la información, porque estoy seguro que muchas personas que tengan acceso a esta información se van a beneficiar. Enfatizando que sería bueno que vayan al episodio anterior, que ya está en el canal de YouTube y que ha tenido muchísimas visualizaciones gracias a cada uno de ustedes. Así que si ustedes están listos, nosotros estamos listos. En unos minutos comenzamos. El 80%, el 80%, esto es un número estimado de las personas cuidadoras en algún momento de su jornada enfrentan lo que los psicólogos llaman ambivalencia ética, que es ese instante aterrador donde no hay una respuesta correcta, solo hay una respuesta más humana. Pero ¿cómo se traduce eso en nuestros cuidadores? ¿Cómo se sienten nuestros cuidadores? Por eso es que sale este episodio. Me siento culpable, la decisión más solitaria. Y este episodio va de la mano, va a darle una continuidad al episodio anterior en donde hablamos de esa decisión más solitaria. Porque esas decisiones son las que te rompen por dentro, aunque sepas que estás tomando la decisión más adecuada. Es ese momento en donde se tiene que tomar una firma de un documento, por ejemplo, que diga de no resucitar. Un ejemplo donde se autoriza una cirugía en donde no nos dan garantía. En donde se entrega una llave de nuestro familiar para dejarlo, para transferirlo a un centro de cuidado porque entendemos que es lo mejor, pero no, nuestro corazón no nos habla de la misma forma. Ese es el momento en donde vamos a estar conversando, de donde sale ese sentimiento de que podemos saber que lo hicimos bien, pero hay algo que no nos permite continuar, que nos hace todo el tiempo pensar, analizar y si hubiera, y vienen los famosos y si hubiera, y qué pasaría, qué hubiera, y viene toda esta información que llega a nuestra mente como si la decisión tomada hubiera sido fácil, como si la decisión tomada hubiera sido algo que estuviéramos entrenados para eso. Pero ¿qué pasa ese día siguiente? ¿Qué pasa ese día siguiente cuando se tomó la decisión? Pues lo que de mi parte y desde aquí, desde Signos Vitales, lo que le queremos invitar es a que se den la oportunidad para que tengan esta forma de entender que no elegiste entre lo bueno y lo malo, elegiste entre lo difícil y lo doloroso. Y ese sentimiento, ese silencio que ocurre después de esa firma es ese día después. Es el que queremos hablar hoy. ¿Es algo sencillo? No, es algo fácil. No, es algo que dura un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, un año. No tiene fecha. Cada uno de nosotros vamos a responder de una manera completamente diferente a ese momento. Lo que es importante es que tengamos y que tomemos la decisión de reconstruirnos. Eso es lo que es importante, que tomemos esa decisión de reconstrucción, de decidir que nosotros también somos personas, que nosotros necesitamos continuar hacia adelante, que esa decisión que se tomó bajo unas condiciones en particular y que no podemos juzgarlas y que no podemos tomar un análisis desde la perspectiva de hoy, porque el hoy no fueron las circunstancias que estaban en ese momento. Por eso que es importante que haya una reconstrucción tanto como persona, tanto en el manejo como excuidador, tanto como en el manejo de cuidador, que muchas personas continúan siendo. Así que hoy desde Signos Vitales vamos a caminar por este terreno de esa postdecisión. Vamos a hablar de esa culpa que sobra. Cuando entendemos que hay personas que llegan donde nosotros a cuestionar y nos hacen sentir peor de lo que nos sentíamos. Vamos a hablar de cómo volver a encontrarnos con nosotros mismos para poder entender que nos tenemos que cuidar, que tenemos que protegernos para poder seguir hacia adelante. Pero para hablar de eso,
tenemos que hablar de unas cosas que yo creo que nos limitan de una manera muy, pero que muy importante. Uno, que la soledad moral es el primer síntoma de un estado médico real, no te lo estás imaginando. Y muchas veces nuestras personas cuidadoras toman una decisión estando abrumados, lo que se conoce como esa culpa contrafactual. Es esa, es esa forma de quedarnos pensando o de tener como si estuviéramos dándole la vuelta a lo mismo todo el tiempo. Y ahí vienen los famosos y se hubiera hecho, y se hubiera hecho, y tal vez me adelanté, y tal vez lo hice muy rápido. En fin, hoy vamos a estar hablando de esas cosas. Y para esto tenemos que hablar, para podernos reconstruir, tenemos que hablar de mitos, tenemos que hablar de esos pensamientos o de situaciones que muchas veces están en nuestra mente, que han sido, que lo hemos escuchado de otras personas, que lo dicen y nosotros los aceptamos como real. Pero a final de cuentas son mitos. Y yo hoy voy a hablarle de unos 5 mitos que yo entiendo que son importantes que los derrumbemos. No son los únicos, no son los únicos. Solamente quiero enfatizar en estos 5 mitos porque me parece que es importante derrumbarlos o visibilizarlos para poder tener este proceso de reconstrucción, para poder sanar, para poder hacerlo con valentía, para poder tener esa resiliencia importante. Y el primer mito es el mito del control total. No sé cuánto lo han escuchado, pero este mito es en donde pensamos que el tiempo es infinito y nos torturamos pensando si hubiera esperado un día más. Pero yo como médico, como profesional, como especialista en medicina de la familia, digo que la biología tiene un ritmo que el amor no puede alterar. Hay procesos orgánicos que son como las mareas. No puedes detenerlos, van a estar presentes. Y esa biología tiene límites que el amor no puede saltar. Por lo tanto, no sigas en el pensamiento de que pude haber esperado. No, la realidad es que las condiciones crónicas van provocando un deterioro, van provocando unas situaciones que por más que nosotros las queramos detener, no se van a detener. Así que no podemos pensar en ese mito del tiempo como si fuera infinito. El otro mito es el de la redención. Muchos creen que elegir cuidados paliativos, el firmar un documento que dice DNR o no resucitar, es darse por vencido. No, es todo lo contrario. Es un acto de amor, es el acto de amor más valiente, porque es en donde se decide que el cuerpo de quien amas ya no será un campo de batalla, sino será un templo de paz. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el ponerle un suerito más, como buenos latinoamericanos que somos, pensamos que un paciente que deja de comer hay que darle comida? No podemos entender que es que entra en un proceso de activo de muerte? No, es que necesitamos darle comida y queremos que coma aunque no sea aunque no esté para comer. Y eso lo que hacemos es ayudamos o perpetuamos, aceleramos una situación o hacemos que esa persona, en lugar de estar viviendo, esté en un proceso de agonía más prolongado. Y muchas veces, no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, es que cuando la hija se fue del cuarto, pues entonces se murió. Mm, Probablemente era que eso tenía que pasar de esa forma. Así que es importante que este mito lo analicemos, ese mito de la rendición. No veas como un proceso en donde dejamos de ser agresivos, es que nos estamos rindiendo. Eso no es así. El otro mito que queremos ver, que queremos visibilizar, es el mito de esa mente fría, que nos exigimos de nosotros mismos una perfección, pero una cosa brutal, una perfección en todos los momentos. Pero queremos esa perfección, esa toma de decisión cuando estamos cansados, cuando llevamos meses sin dormir, cuando llevamos meses sin comer adecuadamente. Por lo tanto, cuando una persona está en un estado de un estrés
crónico, en donde dice que tenemos los niveles de cortisol elevados, no se pueden tomar decisiones de la mejor forma. Por eso es que se insiste, por eso es que se insiste en el descanso, en que es importante tomar una pausa, que es importante el que te detengas, el que tomes unos minutos de ese break que es tan esencial. Y por eso es que se está hablando tanto del autocuidado, pero para autocuidarnos debemos aceptarlo. Muchas veces nuestras personas cuidadoras están de tal forma en que se acercan personas para darle una manita, pero no la, no la aceptamos. Así que es importante que hablemos de este mito de que nosotros somos, necesitamos, no importa cuánto cansados estamos, tenemos que tomar la decisión correcta. Y es importante que sepamos que eso no puede ser. El otro mito que hablamos es el mito de ese alivio, pero un alivio de culpabilidad. Sentir alivio cuando el proceso termina no te hace una mala persona. Lo voy a volver a repetir. Sentir alivio cuando el proceso termina no te hace una mala persona. El alivio es una respuesta natural de tu sistema nervioso al final de una agonía, de un estrés crónico, que sea algo prolongado. Es la paz de saber que el sufrimiento, el de ellos y el tuyo, ha cesado. Es el de ambos, el de ambos. Por lo tanto, hay gente que piensa que la persona o el ser querido fallece, entonces ya no pueden salir de su casa, ya no pueden disfrutar, ya no se pueden reír, ya tienen que vestirse de negro, ya no pueden hacer nada. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No sabemos. Cada cual se manifiesta o manifiesta sus síntomas de una manera en particular. Lo que queremos hoy es que ustedes visibilicen estas cosas y que tomen decisiones, que no se queden pensando en lo que pasó y ya no hay vida. No, no. Lo que queremos es que tengamos esta forma. Así que ese mito de ese alivio que es prohibido, del disfrutar, de sentir, hay que irlo desmantelando. El otro mito y el último que le quiero compartir es el mito de esa soledad obligatoria. Como les digo, es no voy a disfrutar nada, pero también ahora entiendo que el estar solo es mi destino. Ya no puedo compartir con nadie. Ahora yo tengo que estar solo por el resto de mi vida. Esa soledad moral que se disuelve cuando la compartimos. Tu historia no es una mancha, es un testimonio y tal vez pudiera ser que el compartir tu historia ayude a otras personas, que tu historia le dé luz a otras personas, que tu experiencia que tuviste como persona cuidadora ayude a sanar a otras personas. Por lo tanto, no debemos pensar que el estar solo va a ser nuestra mejor decisión. No, tenemos que entender el poder de la comunidad. Ya hace algún tiempo, y yo creo que desde la pandemia, cuando toda esta cosa de la tecnología empezó a surgir, yo creo que permitió visibilizar a través de estos foros del internet, de manera virtual, grupos de apoyo, personas que no tenían el acceso a esta información, ya hoy día tengan mejor información, que a través de las redes podemos tener cursos, podemos compartir grupos, podemos estar en charlas, podemos educarnos en la parte del cuidado, lo cual permite que estas redes de apoyo, pueden ser redes de apoyo tanto virtuales como presenciales, nos ayuden a cada uno de nosotros a tener esa información. Pero lo que hablamos en otros episodios es que no se vale que tengamos la información en nuestra mente y que tengamos mucha data y que tengamos ahí, olvídate, seamos una enciclopedia. Lo que importa es que lo pongamos en acción. Y si usted entiende que necesita compartir, si usted entiende que necesita divulgar, si usted entiende que necesita de una manera u otra estar en estos grupos, hágalo.
Nadie le va a poner una velocidad, no tiene que ser al otro día, no tiene que ser 2 días después. No, esto es a tu ritmo, es a tu ritmo. Seremos ejemplo, dice Dali, seremos ejemplo para otras personas, así es. Y lo que Dali está comentando yo creo que es importante. Cuando hablamos, cuando las personas cuidadoras están realizando su tarea de cuidar, puede llegar el punto de que sea algo abrumador, de que sea algo que sentimos como que ya no podemos más, que ya se acabó el tiempo, que Dios mío, por favor, que hasta aquí llegue esto, porque es la persona cuidadora que lo está viendo. Pero necesitamos que entiendan que no están solos, necesitamos que entiendan que el cuidar tiene que partir de una premisa del conocer la enfermedad y la condición de la persona que se está cuidando. Puede ser que sintamos que esa persona que estamos cuidando de momento se ponga agresivo con nosotros, que somos los que estamos con ella. O puede ser que deje de reconocer lo que hacemos por esa persona. Que nos digan, es que la comida está fría, es que el café está soso, cosas. Y cuando tú como cuidador estás pensando y diciendo, caramba, si yo te estoy dando el café, pero yo todavía no he tomado el café, puede ser abrumador. Pero esos son los momentos en que tenemos que ponernos una pausa, el que tenemos que identificar, el que tenemos que reconocer que la persona que estamos cuidando probablemente no lo está diciendo de corazón, lo está diciendo como parte de esa condición, que hay procesos que son bien rápidos, otros son bien lentos. Cada uno de nosotros va a responder de una forma diferente. Así que gracias, Dali, por estar acá con nosotros hoy. Así que es importante que nosotros entendamos que ese compartir, que esa comunidad, que pensamos que estamos solos, no necesariamente así lo es. Les lanzo esta pregunta. ¿Por qué permitimos que un solo minuto de una decisión opaque todos los años que usted estuvo cuidando? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que un instante que pasó X o Y cosa destruya u opaque todas las cosas que has hecho, como por ejemplo las noches que no dormiste en vigilancia de esa otra persona, los medicamentos que fueron ofrecidos, las salidas de momento para buscar un antojito que tuvo la persona, el descuido propio, el descuido propio, porque muchas veces tú como cuidador no vas al doctor, pero la persona que estás cuidando sí lo llevas al doctor. Sí lo llevas todo el tiempo al doctor. Está pendiente de sus medicamentos. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a permitir que un solo minuto de una decisión opaque todos los años de esa entrega? Y hoy el episodio, como les dije, que es una reconstrucción. Y para podernos reconstruirnos, yo les quiero lanzar algunas recomendaciones que podemos hacer. Esto no es lo único, solamente acuerden que estamos conversando. Quiero que despertarle la curiosidad para que cada uno de ustedes busque más información, para que decida educarse un poquito más. Y lo primero que le quiero lanzar es la sabiduría del retrovisor, esta auditoría que uno hace de esa entrega. Por ejemplo, ahora que te hago la pregunta que te dije ahorita, ¿por qué permitimos que un solo minuto de decisión opaque, por ejemplo, X cantidad de años de entrega? Aquí es donde te invito a que mires como cuando miramos por un retrovisor, pero miras a través de ese retrovisor con la intención de no buscar errores, sino es para que hagas esa auditoría de esa entrega. Y si miras bien, vas a ver cuántas miles de cucharadas de comida diste, cuántos cambios de ropa hiciste, cuántas madrugadas no dormiste, cuántas veces sostuviste una mano en silencio.
¿Cuántas citas médicas lo llevaste? Y esa es la verdadera forma de mirar ese retrovisor, esa verdad. No es la decisión final, que solo representa un puntito. Fue un punto. No dejes que ese momento sea el que decida todo lo que tú hiciste. No, mira todo, míralo todo. No es solamente ese momento en particular. La otra que es importante es que empecemos a transformar esa conversación que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a transformar esa narrativa, porque nos quedamos, por ejemplo, podemos decir, yo permití que muriera. No, vamos a cambiarlo por yo permití que descansara. Elegí la mejor opción posible por amor. Tenemos que protegernos, tenemos que autocuidarnos, tenemos que dar instrucciones nuevas a nuestra mente. Y esto no es de la noche a la mañana, esto no va a ocurrir como por arte de magia. Lo que queremos es que lo comencemos a hacer, que tengas las herramientas, que sepas que se puede. Hay muchas, muchas, muchas personas cuidadoras que lo han logrado. Tú también lo vas a poder hacer. Lo que sucede es que necesitamos cambiar el mensaje, esa narrativa, esa información, ese mensaje que todo el tiempo lo que hace es que nos quita la respiración. Así que pensemos en que elegí la mejor opción posible por amor, no lo contrario. La otra forma que podemos hacer es que tengamos el permiso, que nosotros nos demos ese permiso para respirar. ¿Por qué es importante que nos demos el permiso para respirar? Por lo que les comenté ahorita, porque si nosotros no lo hacemos, puede ir a un montón de grupos, puede tener mucha información, pero no lo va a poner en acción cuando vaya donde usted alguien a decirle, oye, Margarita, mira, si quieres te damos un breakcito para que te vayas por ahí a tomarte un café. Y el cuidador le dice, no, 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 es que tú no sabes las medicinas que se le da a mi mamá a esta hora. O no, es que le tengo que dar la comida. Entonces no permites, no haces que tengas ese momento de respiro. Por lo tanto, las pausas son importantes. Establece ese límite saludable. Busca el descanso. Si no te estás atendiendo donde tu doctor, acude a donde tu doctor. Protégete. No son actos de egoísmo. No pienses de esa forma. No son actos de egoísmo. Son actos necesarios para poder cuidar bien. Ir al psicólogo es importante. El pedir un relevo, el que alguien te ayude, el que alguien se quede con tu familiar, en fin, es importante que para tu reconstrucción permitas y comiences a hacer cosas distintas de lo que estás haciendo, pero sin ponerte tiempo. Esto no es que me voy a sentir, si no me siento bien, en 3 días lo voy a dejar de hacer. No, no, así no funciona esto. Así que nada, gracias a todos los que están conectados. Déjenme su comentario de qué opinan de este tema, de cuán importante piensan que este es el tema, que le queremos dar esa continuidad al episodio de la semana pasada. Así que si no han visto ese episodio, vayan, véanlo, disfrútenlo. Y este es el episodio de esa continuidad, de ese día próximo para poder seguir nuestro proceso de reconstrucción. Para muchos de nuestros cuidadores, para muchos de nuestras cuidadoras, se convierten en ese guía, en ese faro, en donde no importa las condiciones del tiempo. Puede ser que la marea esté elevada, puede ser que nuestra persona cuidadora ese día vino, como decimos en Puerto Rico, hoy se levantó con el pie izquierdo, no quiere negociar, está terrible, está terrible. Y ese día es cuando nosotros tenemos que demostrar y tenemos que entender el proceso, pero estableciendo los límites saludables, estableciendo límites saludables. Ese momento en donde se convierte en ese faro, donde la persona necesita también cierto grado de control. Y puede ser que nosotros mismos, por nuestro comportamiento, si no nos controlamos, si dejamos que nuestras emociones nos invadan, puede ser
que sigue escalonando y hay una consecuencia que no era la deseada, ni la persona que está siendo cuidada, ni el cuidador quería que fuera ese final. Pero por mil cosas nos montamos en esa ola de secuencia y llegó a un desenlace que no fue el que queríamos que llegara. Hagan su comentario, que me lo escriban, que me pongan ahí qué piensan, qué opinan, si usted ya es un ex cuidador, si usted todavía está cuidando, si usted ha tomado alguna decisión por la cual todavía se siente como pesado, como que no la he logrado, no he logrado pensar o analizar o sentir que fue la correcta. Déjenmelo en los comentarios, déjenmelo en los comentarios. De esa forma, al estar conversando, vamos sanando y posiblemente nos convirtamos en los faros para otras personas que necesitan de una manera u otra el poder continuar adelante. Vamos a aceptar que nuestro yo del pasado hizo lo mejor que pudo con las herramientas, con la presión y con el miedo que tenía en ese instante de crisis. Es el momento de soltar la carga. Vamos a aceptar que ese yo del pasado hizo lo mejor que pudo. No podemos seguir pensando que no, que lo hicimos mal. Es importante que entendamos que la toma de esa decisión más solitaria se puede sentir como el final de una etapa, pero también se puede sentir como un fracaso personal. La mente nos va a traicionar porque la mente nos va a llevar al hubiera, si yo hubiera hecho, la mente nos puede llegar a traicionar. Pero quiero que escuche esto que les voy a decir con atención. Un estudio de la Alianza Nacional para el Cuidado reveló que a pesar del agotamiento, del estrés y de las lágrimas, el 88% de las personas cuidadoras reporta que la experiencia de haber tomado esa decisión les ha permitido encontrar un sentido de propósito y humanidad que nunca imaginaron el tener. Es una estadística que no borra el dolor, pero sí te reescribe tu historia. Nos dice que en momentos que son difíciles, nos dice que en momentos en donde pensamos que no lo hicimos bien, sí lo hicimos bien. Lo que sucede es que nos miramos nosotros mismos, pensamos que esta situación nos pasa a nosotros y a más nadie, pero no, ya sabemos que no. Así que es el momento de cada uno de nosotros busquemos la forma de reconstruir, la forma de perdonarnos, de tener ese perdón activo, de entender que la autocompasión es urgente, es un tema que necesitamos tratar desde ya. Trátate con la misma piedad y la misma urgencia con la que tratas a un familiar enfermo. No eres un robot diseñado para la perfección, no lo eres. Eres un ser humano sosteniendo a un mundo que se derrumba. Perdónate a ti mismo por perder la paciencia. Perdónate a ti mismo por perder la paciencia. Es una necesidad de supervivencia que te perdones para poder continuar cuidando, porque si no lo hacemos, no vamos a poder reconstruirnos. Y cuando hablamos de reconstruir, no hablamos de olvidar. Es integrar esa decisión como un acto final de amor que fue. Por lo tanto, hoy te invitamos a que retomes. Hoy te invitamos a que retomes y que sueltes esa culpa y abraces tu propósito. Tu fuerza como faro que eres importante, porque no solamente para ti, sino para esas personas que probablemente están esperando que tú aparezcas, que tú llegues a sus vidas, que tú les sirvas de inspiración. Pero mientras nos quedemos pensando en ese ayer, en ese momento, en ese instante, y no lo veamos como una forma de analizarlo y de continuar,
probablemente esa luz que esa otra persona está esperando no la va a recibir. No es porque tú no quieres, simple y sencillamente, probablemente es que no ha sido el momento. Permítete la oportunidad de disfrutar el instante. Permítete la oportunidad de crecer como persona, como ser humano, para que otras personas puedan disfrutar el beneficio, el placer, el honor, el privilegio de conocer tu historia. Así que para mí de verdad es un placer, es un honor y es un privilegio que me permita llegar hasta donde ustedes, hablar de estos temas, porque si los visibilizamos los podemos manejar, y si los podemos manejar muy probablemente que nuestros días van a ser diferentes. Así que yo sin más que añadir, agradeciendo el tiempo que sacan para estar conmigo, invitándoles para que visibilicen, para que hablen, para que busquen información, para que sepan que no están solos, para que sepan que es importante el sentir, pero es importante el vivir, es importante el tener ese autocuidado esencial para cada uno de nosotros y de nosotras. Sin nada más que decir, esperando que estén muy bien. Bye.